Hola. Ah, Hoy vamos a platicar sobre los terceros en el proceso, ¿sí? Ah, Vamos a comenzar diciendo una obviedad. No es lo mismo un tercero que un tercerista, ¿sí? Ya lo habíamos dicho en algún video anterior, en alguna clase anterior, ¿sí? Un tercero no le afecta el resultado del juicio, a un tercerista sí. Esa es la diferencia entre un tercero y un tercerista. Es decir, el tercero no es parte de la litis, el tercerista sí. ¿Vale? Bien, una vez dicho esto, comenzamos con el concepto de tercero. ¿Sí? Que se dice que es un sujeto de derecho que interviniendo o pudiendo intervenir en el desarrollo del proceso no es parte. Un abogado, un testigo, un perito. ¿Vale? Ahora, los terceros se clasifican. Hay por lo menos, hay muchas, ¿no? Pero vamos a mencionar dos clasificaciones de los terceros, ¿sí? La primera es aquella que atiende a la forma en la que comparecen en el juicio, y ahí tenemos cuatro tipos de terceros, ¿sí? Los ofrecidos por las partes, que serían los testigos, peritos, ¿sí? Es decir, pues yo ofrezco mi perito, ofrezco mis testigos, ¿vale? Luego, los nombrados por las partes para que participen en el juicio en algún grado de representación, es decir, lo que somos los abogados, por ejemplo, ¿sí? Nos otorgan un poder, nosotros somos un tercero que participamos en el proceso, ¿sí? Nosotros como abogados, ¿sí? Un albacea que actúa en representación de los demás coherederos, por ejemplo, ¿sí? Un representante común que actúa en nombre de las demás partes, ¿vale? Bien, luego tenemos a los terceros llamados por el propio juez. Cuando un juez se da cuenta que en un juicio hay un litisconsorcio, manda a llamar a las partes. Por ejemplo, si en un remate del certificado de gravámenes aparece que hay un segundo acreedor, lo manda a llamar, ¿sí? Si del contrato se da cuenta que hay un cónyuge o que está en las generales, dice, en un contrato de crédito, por ejemplo, dice que está casado bajo el régimen de sociedad conyugal, pero no fue llamada el esposo o la esposa, pues entonces hay que llamarlo, ¿sí? Ellos son los terceros llamados por el juez. Y tenemos los terceros que son de participación espontánea, que aquí es donde entrarían los terceristas, ¿sí? Es decir, aquellos que comparecen por voluntad propia, ¿sí? Bien, la otra clasificación atiende a si se convierten en parte o no se convierten en parte, ¿sí? Es decir, si son ajenos o son parte de la relación sustancial, es decir, ¿cuál es la relación sustancial? La litis, es decir, la pretensión y la resistencia, la acción y la excepción, ¿sí? Entonces hay terceros que se convierten en partes de la litis y hay terceros que no. Los terceros que no se convierten en parte de la litis somos abogados, etcétera. Los que sí se convierten en parte de la litis serían los terceristas, el coadyuvante, el preferente y el excluyente. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Bien, de acuerdo a esta clasificación, entonces hay terceros llamados en garantía. Por ejemplo, los fiadores, los codeudores, los avales. ¿Sí? Es decir, son terceros que simplemente uh, afianzaron o garantizaron el cumplimiento de la obligación, pero no son el acreedor y el deudor, sino son eso, son un tercero que garantiza, ¿sí? Pero se puede convertir en, si el deudor principal no paga, pues obviamente el tercero en garantía es el que va a responder y se va a convertir en parte de la litis, ¿sí? Tenemos, decía, terceros llamados en garantía, terceros para sanar la evicción, ¿sí? Es decir, a mí me demandan, vienen y me notifican porque viene alguien con una sentencia donde dicen que es propietario de la casa en la que vivo, ¿sí? Entonces, pues ahí yo soy demandado y él, el que dice tener derecho, es el actor. Pero a mí me vendieron la casa y yo también tengo un contrato. Entonces voy a llamar a ese tercero que me la vendió. Es el tercero en evicción. Ya se dieron cuenta, entonces van a ser tres partes en el juicio. Y finalmente, de acuerdo a esta clasificación, están los terceros en general a quien se les denuncia el pleito porque la sentencia les afecta, ¿sí? Que es el caso, por ejemplo, de un cónyuge, de un copropietario, de un coposeedor, ¿sí?
A todos ellos no están siendo parte del juicio, pero la sentencia les va a deparar, les va a surtir efectos, entonces hay que llamarlos, ¿vale? Y por supuesto, estos son de los que sí se convierten en parte de la litis, ¿vale? Bien. Esto es por cuanto hace a los terceros. Ahora tenemos que platicar también sobre las tercerías, ¿sí? Las tercerías es una... Normalmente en un juicio hay... Estas palabras en el proceso son las básicas, las repetimos mucho, ¿no? Pero en un proceso hay una acción y hay una excepción, ¿sí? El actor es titular de la acción, el demandado es titular de la excepción. Pero normalmente suceden cosas o pueden darse la situación de que haya un tercero que se convierta también en parte de la litis. Y ya no son solo actor y demandado, sino que ahora también hay un tercerista, ¿sí? Como concepto de tercería o de tercerías diríamos que es una serie de trámites que llevan a cabo los terceristas interesados, quien sin necesidad de requerimiento del órgano jurisdiccional acuden al proceso a fin de ventilar un interés particular, propio y distinto en el que la forma al que en forma inicial ventila cada una de las partes contendientes, ¿sí? Esto es común. Supongamos, vienen y fijan un edicto de remate aquí en mi casa, ¿sí? Y yo creo que soy dueño y tengo una escritura y tengo un título de propiedad, por ejemplo. Pues entonces voy a ir a ese juicio y voy a comparecer, ¿sí? ¿Para qué? Para que se ventile también ahí mi derecho y se resuelva si todavía no hay sentencia, para que se resuelva con la sentencia. Si ya hay sentencia, para que se reconozcan mis derechos en la parte de la ejecución del juicio, ¿sí? Entonces, esas son las tercerías. Hay tres, o lo que es clasificación de las tercerías, que son de tres tipos, que son la tercería excluyente de dominio, la tercería excluyente de preferencia y la tercería coadyuvante, ¿sí? La tercería excluyente de dominio, ¿qué significa? Implica una relación sobre los bienes sobre los que se haya trabado ejecución. Es decir, uh, yo tengo dominio sobre la cosa sobre la que se está trabando ejecución. Insisto, veo en el periódico que que están rematando mi casa, veo un edicto, ¿sí? Pero la casa es mía. Entonces yo voy, comparezco a ese juicio y promuevo una tercería excluyente de dominio. Dominio, recuerden que aquí en derecho civil es sinónimo de propiedad, ¿sí? Por lo tanto, voy a comparecer en el juicio para que el juez vea y determine quién es el dueño, ¿sí? Y en todo caso, si encuentra el juez que yo soy el dueño con las pruebas que yo le aporte, pues va a terminar el otro juicio y ya no van a rematar mi casa, ¿sí? Porque yo soy un tercerista que tiene el dominio sobre la propiedad, sobre la cosa que está siendo objeto de ejecución en un juicio, ¿vale? Luego tenemos a la tercería excluyente de preferencia, ¿sí? Que significa mejor derecho a ser pagado con el producto de los bienes sujetos a ejecución. También, ¿cómo nos damos cuenta de que un bien está en ejecución? Pues porque se fijan edictos de remate afuera del inmueble, en el registro público, en las presidencias municipales, en los periódicos, en el periódico oficial, o en el diario oficial de la Federación, etcétera, y en los periódicos de circulación normal, ¿sí? Entonces, me doy cuenta que, por ejemplo, a mi deudor, ¿sí? Alguien lleva un juicio y está trabando ejecución sobre él, ¿sí? Pero resulta que yo tengo preferencia de pago sobre ese bien, porque yo tengo una hipoteca, porque tengo una fianza, por ejemplo, más bien sería una hipoteca, por ejemplo, preferente. A lo mejor alguien lo embargó y del embargo están trabando ejecución, pero yo tengo una hipoteca, ¿sí? Entonces soy acreedor preferente. Entonces acudo a ese juicio y comparezco como tercerista y le digo al juez, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un mejor derecho a ser pagado. Por lo tanto, reconócelo. Y aquel que lleva a cabo su remate, pero primero se me paga a mí. ¿Sí? El del juicio ejecutivo mercantil puede llevar a cabo su remate, pero del producto del remate, si comparece un postor del dinero, vamos, ¿sí? Primero se me va a pagar a mí. Tercera excluyente de preferencia es eso, ser preferente para ser pagado con el producto de un bien que está siendo sujeto a ejecución en un juicio, ¿vale? Bien.
Y finalmente tenemos a la tercería coadyuvante, ¿sí? Que es cuando un sujeto inminentemente extraño al proceso se encuentra legitimado y tiene interés propio para acudir a ese proceso con el fin de ayudar a una de las partes. Es decir, un tercero coadyuvante es simplemente, hay un actor y hay un demandado, hay un tercero que se da cuenta y viene y coadyuva o con el actor o con el demandado, ¿sí? Una esposa ve que a su esposo lo están demandando, pues viene y acude a coadyuvar con su esposo, ¿sí? Porque ella también está interesada en ayudarle a su esposo, porque tal vez la sentencia le va a deparar le va a deparar efectos, ¿vale? Esa es la tercería coadyuvante, ¿sí? Bien. Eso es por lo que hace esta unidad de los terceros en el proceso. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias.